He estado esperando desde hace un buen rato a Don Cara. Al principio no sabía muy bien a qué hora y en qué lugar nos veríamos. Pero después de mucho pensar logré deducirlo. La hora del demonio es muy conocida como las 3 AM. Claro, de 3 a 3:30. Luego decía que nos veríamos donde las palabras se convierten en acciones. Al principio pensé en la puerta principal del campamento, pues allí es donde se inicia todo. Pero después de mucho esperar llegué al frente del área de enfermería, pues es aquí donde peleé con los soldados. Justo en este punto fue cuando dije que las palabras se convertirían en acciones. Tal vez a eso es a lo que se refería Don Cara. Justo en el punto en el que dejé de hablar sobre lo que haría y empecé a hacerlo. El canto de un cuervo sonó por encima de mí junto con el ruido de su aleteo, y entre las penumbras de la noche surgió Don Cara. Siempre con sus entradas misteriosas. Molesta le dije que había llegado tarde. Don Cara en un tono leve había dicho, nunca es tarde para aparecer entre la bella noche. Y yo solo respondí, no, tú llegaste tarde y lo sabes. Don Cara entre tartamudeos me decía que no le arruinara sus profundas palabras. Como sea. ¿Nos vamos ya? Si estás lista, entonces vayámonos ya. Al principio creí que volvería a la misma ciudad que había visitado hace poco. Pero en cuanto salimos del campamento, Don Cara me llevaba por lugares que antes nunca había visto. Era la primera vez que tenía que correr sin parar. Nos movíamos por la tranquila noche, alumbrado solo por la luna y las estrellas en ese desolado desierto. Escombros, arena y estructuras que antes eran edificios, se convertían en nuestro principal puente para llegar a nuestro destino. Al principio me era muy difícil poder seguir a Don Cara entre todo este paraje. Pero al poco tiempo comencé a lograr igualar su velocidad. No sé si había sido Don Cara el que comenzó a correr más despacio tan solo para que pudiera seguirlo, o había sido yo quien podía igualar su velocidad. Don Cara se movía con delicadeza y me era muy difícil imitar sus movimientos, así que evitaba lo más posible hacer lo que hacía. En vez de usar una saliente como impulso para llegar a otra, yo solo la rodeaba y seguía a Don Cara lo más cerca sin perderlo de vista. No puedo evitar decirlo, me sentí maravillada al verlo moverse de tal manera. Me preguntaba, ¿cómo una persona podía moverse tan rápido y de manera delicada? Sin saber por dónde estábamos, como un can sigue a su dueño, solo me dedicaba a ir por donde Don Cara iba. Al poco tiempo, Don Cara comenzaba a hipnotizarme, no paraba de ponerle atención. El mundo entero parecía estar detenido por donde pasáramos. Nunca vi ningún enemigo. Todo estaba en paz, como si el mundo no nos notase al pasar. Aunque ya mucho después me había enterado que muchos zombies me seguían por detrás. Y cada vez que estaban a punto de atacarme, Don Cara saltaba cerca de mí y los mataba con un movimiento certero. Yo jamás lo noté, pues me había hipnotizado con su forma de moverse, pero en todo momento estuve en peligro y jamás lo noté. Como las alas de un cuervo cegaban mi vista, haciéndome caer en la ignorancia, y al ser invadida por ella me sentía segura. Pues el que no ve el peligro jamás le temerá. Por fin habíamos llegado a los límites. Ni siquiera podía ver el campamento a lo lejos. No sé si era por la oscura noche, o porque la distancia que nos separaba era muy grande. Al frente nuestro una cueva hecha de escombros y restos de estructuras. Su techo goteaba y la luz de la luna no podía iluminar el interior de esa cueva. Don Cara decía que entrara. Pero el no poder verme me hacía dudar. Aún no podía confiar por completo en Don Cara. Por un lado él estaba loco por mí, estar solos en una cueva era un punto clave por donde él podría violarme. Pero tampoco podía desconfiar todo el tiempo de él. Ya estábamos en un lugar apartado. Si él quería causarme algún daño ya lo hubiera hecho.
Aunque en la oscuridad ninguno de los dos podríamos ver qué cosa nos esperaba y mucho menos lograríamos darnos cuenta de qué cosa y cuándo nos atacaría. Don Cara decía que no tendría por qué temer. Él jamás dejaría que algo me hiciera daño. Miré directo a la luna antes de entrar. Se notaba en su punto más alto, la luz del sol llegaría rápido. No puedo perder más tiempo, si amanece todos notarán que no estoy. Y nadie debe saber que me he ido, ni qué he hecho. Al entrar en la cueva, le dije a Don Cara que me llevara a la cura de mi madre. Debo admitir que me dio miedo al principio, pues el inicio del camino de esta cueva era aterrador, rocas de escombro húmedas por las tuberías rotas de los edificios. Era resbaloso, húmedo y muy oscuro el camino. No podías lograr ver nada. Así que tuve que tomar de la mano de Don Cara para que él me guiara. Hasta que por fin llegamos a una parte de la cueva que se iluminaba en algunas partes por la luz de la luna y otras cosas más. Pues verás, esto jamás fue una cueva. Son miles de edificios encimados uno de otro. Muchas partes están selladas por los escombros. Y otras están combinadas con partes de otros edificios. Es hermoso, pero al mismo tiempo algo muy triste. Todo esto es un túnel compuesto de los pisos de varios edificios. Casi parecería un museo o los pasajes por un subterráneo.